sobre esa información que se le tiene que brindar al participante. También sobre los responsables del estudio. Se tiene que indicarle a los participantes quién es el investigador principal del estudio, quién es el informe sobre el patrocinador del estudio, sobre la organización de la investigación por contratos y responsabilidad, sobre la persona responsable de contestar posibles dudas y proporcionar información adicional, sobre cómo contactar con el investigador en caso de emergencias, y también si se indica el nombre del comité de ética evaluador del estudio, las atribuciones y datos de contacto también con el comité de ética, porque ante alguna violación por parte de algunos principios éticos que no están respetando los investigadores, también puede comunicarse, los sujetos pueden comunicarse con el comité de ética. Y además, si hay una explicación y extensión adecuada del contenido, si está bien redactado, frases cortas del formulario, por ejemplo, de consentimiento que tiene que formar, si la terminología es comprensible, pocas palabras técnicas, sin abreviaturas ni acrónimos, de acuerdo al nivel cultural, justamente lo que estábamos mencionando anteriormente de esta propuesta de Huerta. Y además, sí se aporta una hoja de información adaptada al menor, ¿no? Por ejemplo, en este caso los asentimientos que tienen que ir con un lenguaje mucho más sencillo, adaptado a los menores de edad, que puedan firmar un asentimiento informado. Además, pues, tenemos que describir el contenido del consentimiento informado. La hoja de consentimiento informado, cuando se evalúan estos protocolos por parte de los comités de ética, tienen que describir qué es lo que va a contener ese consentimiento informado. Por ejemplo, el nombre y apellido del sujeto de investigación, o su representante legal cuando corresponde. La declaración de la lectura de la hoja de información. Entonces, el consentimiento informado tiene que tener los datos personales de los sujetos de investigación, ¿no es cierto? O su representante legal. Tiene que haber una declaración de lectura de la hoja de información, tiene que haber información. Tiene que haber una declaración de haber podido hacer cualquier pregunta libremente. Tiene que haber una declaración de haber recibido suficiente información sobre el estudio, de haber sido informado por un investigador cuyo nombre y apellido se consta, de haber comprendido que su participación es voluntaria, una declaración de comprender que puede retirarse del estudio sin perjuicio, cuando quiera, una expresión libre de conformidad para participar del estudio, una expresión de quedarse con una copia de la información del estudio y la identificación, fecha y hora y lugar para las firmas. Esto es lo que tiene que contener, debería contener todo consentimiento informado, y esos son aspectos que tenemos que valorar como miembros del comité de ética, si es de manera adecuada o inadecuado o insuficiente. Entonces, como les había mencionado, hay muchos modelos de formatos y protocolos de consentimiento informado. Uno de ellos, acá está su URL, es el de los documentos del Comité de Ética e Investigación de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les voy a enseñar cómo buscar estos formatos, y también acá les anexo un formato que también está adjunto ya dentro de su material, del Instituto Nacional Materno Perinatal, la Maternidad de Lima, un formato de modelo de consentimiento informado en personas de investigación, ¿no? Un formato, ¿no? Donde acá, por ejemplo, vemos para el título de investigación, si la investigación pues conlleva varias hojas de consentimiento, identifique la etapa o fase de investigación que correspondiente a cada hoja, ¿no? De repente, pues, en algunos casos las investigaciones son tan largas y tienen varias fases o etapas que el consentimiento informado va a ser por etapas. En este caso, en la maternidad, pues tiene este formato, ¿no? Donde, pues, el consentimiento informado va a empezar con una breve descripción, ¿no? Como, por ejemplo, usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre, ¿no? Y tenemos que describir, ¿no? En lenguaje sencillo, lo que consiste la investigación, y que puede ser comprendido por cualquier participante, ¿no? Y esta investigación va a ser realizada por el nombre del sitio del investigador y otros datos institucionales. El propósito de esta investigación va a ser, tenemos que describir el propósito general, ¿no? Un lenguaje comprensible, y usted fue seleccionado para participar en esta investigación, explicar el por qué y cómo el participante fue seleccionado, y cómo fue seleccionado el participante en términos de criterios de inclusión y de método de selección. Y se espera que en este estudio participen aproximadamente, tenemos que detallar la cantidad de personas voluntarias. Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará, tenemos que describir pues, detalladamente el procedimiento al cual se expondrá el participante, ¿no? Para que se haga, pues, o qué consistirá su participación, si aplicará, incluye cómo asignarán las personas a los grupos, etcétera, ¿no? Y el participar en este estudio se le tomará aproximadamente, pues, ¿cuánto tiempo? ¿No? De repente, pues, 6 meses, un año, etcétera, aproximadamente, ¿no? Entonces, esto va en la parte de descripción de consentimiento informado. También se tiene que describir los riesgos y beneficios, la confidencialidad, ¿no? Y esto justamente es una propuesta de
de formato de modelo de consentimiento informado para las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Materno Perinatal. Son formatos. Y como les mencionaba, hay varios formatos. Voy a revisar rápidamente el formato de protocolo, de formatos y protocolos de consentimiento informado que tiene la Católica, ¿ya? Perdón. Ya. Ustedes ingresan a la página de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el portal de investigación van a encontrar una sección que se llama documentos. Acá pueden encontrar todos los documentos que están relacionados a investigación. Hay algunos documentos pues, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, que forman parte de investigación, del comité de ética, del fondo editorial, de oficina de promoción e investigación, pues todo pues ligados obviamente a investigación todos, ¿no? Entonces acá yo le doy clic, acá hay una sección de filtros, yo le doy clic acá a la oficina de comité de ética e investigación, para poder tener varios de esos documentos, ¿no? Y yo puedo también buscar documentos tecleando consentimiento. Y acá están ordenados alfabéticamente, ¿no? Puedo ordenar alfabéticamente descendente, normal. Bueno, acá tenemos declaración de compromiso por los principios éticos de la investigación, que muchas veces en algunos protocolos nos piden el formato de declaración de compromiso con los principios éticos de la investigación, como investigadores. Vamos a ver acá, está en Word, lo bueno que está en Word, es un Word editable, donde va a servir como un modelo, justamente a lo que nosotros, a lo que de repente vamos a requerir en nuestra investigación, ¿no? Y acá está, pues, este formato en Word, es un Word editable, que es elaborado por el Comité de Ética e Investigación, ¿no? De la Católica, donde acá hay una declaración de compromiso con los principios éticos de la investigación con seres humanos, donde están los datos del investigador, el nombre completo, la afiliación, la profesión, datos de la propuesta de investigación, el título de investigación, y declaro, pues, lo siguiente, ¿no? Que, pues, nuestra investigación sí requiere de la participación de seres humanos, ¿no? Son parte de esas investigaciones los estudios que requieren la aplicación de encuestas, cuestionarios, pruebas, entrevistas, grupos focales, observación natural y observación participante, uso de material fotográfico, grabación de sonido y video, y validación de técnicas o validación de tecnologías, ¿no? O marcamos que esta investigación no requiere la participación de seres humanos. Pudieran, pudieran tratarse inclusive de embriones, fetos, células, parte del cuerpo, cadáveres, ni comprenden ninguno de los instrumentos o técnicas de recolección de información ejecutados en el caso anterior. Acá básicamente pues para declarar que sí, pues nuestra investigación es realizada en seres humanos, ¿no? Cuando no lo es así, pues marcaremos la segunda opción, ¿no? Y al marcar sí, nos estamos comprometiendo a respetar todos los principios éticos como investigadores, ¿no? Y nos respetamos pues de manera explícita en esta investigación, estos 5 principios éticos, ¿no? Que se ha construido de su propuesta de investigación, que son respeto a la persona, beneficencia, no maleficencia, justicia, interés científica y responsabilidad. Y por ello asumiré con responsabilidad lo señalado por el Reglamento del Comité de Ética de Investigación, ¿no? Y asimismo para cumplir con estos principios, desarrollar las medidas consideradas indispensables en el protocolo de investigación. ¿Está? Firmo en tal fecha, tal hora, en tal fecha y firmo. Entonces, es un modelo de declaración de compromiso de los investigadores. Pero así como este documento, acá tenemos, por ejemplo, otros, declaración jurada del investigador para el trabajo de campo, con poblaciones diferentes. Tenemos esta de acá, que son los ejemplos de los protocolos de consentimiento informado desarrollados. Le doy clic acá y ya, bueno, también está dentro del material que les he anexado. ¿Ya? Vamos a ver porque acá hay ejemplos de los protocolos de investigación que mencionaba, ¿no? Que hay situaciones totalmente distintas. Acá, por ejemplo, un protocolo de consentimiento informado para la realización de encuestas. Hay un protocolo, por ejemplo, también para entrevistas para especialistas. Hay también un protocolo de consentimiento informado para entrevistas generales. Hay otro para grupos focales. Está también el protocolo para uso de dispositivos electrónicos o máquinas. Está también el protocolo de asentimiento informado, ¿no? Bueno, estos modelos, ¿no? Quiero revisar uno de ellos, ya después lo dejo ustedes también porque este material lo van a tener. Miren, pero por ejemplo, quiero mencionar que es muy utilizado, protocolo de consentimiento informado para realizar encuestas, ¿no? Donde normalmente, pues, a través del instrumento
de recolección de información, que son las encuestas, podemos valorar mucha información personal. Entonces, este más o menos tiene este modelo de datos. El propósito, siempre tenemos que mencionar en primer lugar el propósito del protocolo, ¿no? Es informarles sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador se quedará con una copia firmada de este documento, mientras usted poseerá otra copia también firmada. Tenemos que darle una copia firmada de ese formato de consentimiento informado al sujeto de investigación. Entonces, después pasamos a mencionar que la presente investigación se titula Hábitos de estudio entre jóvenes universitarios, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? La presente investigación se titula tal, el nombre, pues, ¿no? En este caso, Hábitos de estudios entre jóvenes universitarios. Y es elaborada por el grupo de investigación, Mejoremos la Universidad, etc. Ahí puede variar. Y este proyecto es dirigido por tal persona, investigador del Departamento de Educación, tal, y el propósito de la investigación va a ser conocer las estrategias educativas empleadas por los estudiantes universitarios de distintas especialidades. ¿No? Entonces, acá, en este párrafo, deberíamos considerar que el propósito de investigación tiene que ser claro para el participante. ¿No? El propósito es conocer las estrategias educativas empleadas para los estudiantes universitarios. Es claro, sencillo. ¿No? Después pasamos a detallar, pues, que para ello se les solicita participar de una encuesta, en una encuesta que le tomará 20 minutos de su tiempo. Estamos detallando tiempo de duración aproximada. La participación es completamente voluntaria y usted decide interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Asimismo, participar en esta encuesta no le generará ningún perjuicio académico. Y si tuviera alguna consulta sobre investigación, puede formularla cuando estime conveniente, ¿no? Después, detallamos la identidad, sobre la identidad. Su identidad será tratada de manera anónima, es decir, el investigador no conocerá la identidad de quien completó las encuestas. Y este aspecto es muy importante porque este modelo también salen encuestas cuyos datos de participantes, ya sean pues un protocolo de consentimiento informado o una hoja de datos, son separados de la hoja de respuestas. Y por tanto el investigador no va a poder identificar al participante. O sea, los investigadores que van a analizar la información de esas encuestas no van a tener la posibilidad de identificar los datos personales, nombres, apellidos de la persona que está llenando esa encuesta. ¿No? Esto es, por ejemplo, para ese tipo de encuestas, ¿no? Hay que detallar eso. ¿No? Y después nos indicará, bueno, su identidad será tratada pues de manera anónima, es decir, el investigador no conocerá la identidad de quien completó. Asimismo, su información será analizada de manera conjunta con la respuesta de sus compañeros y servirá para la elaboración de artículos y presentaciones académicas. Hay que mencionar que va a servir para eso, para elaborar artículos y presentaciones académicas. Y además será conservada por 5 años esa información, contado desde la publicación de los resultados en la computadora personal del investigador responsable, a la cual también podrá acceder su grupo de investigación. Entonces, siempre acá hay que mencionar la información del almacenamiento y el tiempo que puede variar según sus necesidades y objetivos de la investigación. Acá estamos mencionando que esta información va a ser conservada por 5 años. Además, el siguiente párrafo dice, al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, recibirá un resumen con los resultados obtenidos y será invitado a una conferencia en la cual serán expuestos los resultados. Si desea, podrá escribir al correo tal para extenderle el artículo completo. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos puede comunicarse con el Comité de Ética en Investigación de la universidad al correo tal. ¿No? Entonces, lo que está en rojo nos indica de que la devolución debe considerar las posibilidades logísticas del investigador y del perfil del participante. Claro, si yo termino mi estudio, tengo que, pues, ofrecerle un resumen con los resultados a cada una de las personas que participaron, ¿no? O invitarlo a una conferencia donde vamos a poder exponer los resultados del estudio. ¿Sí? Es lo que tiene que detallar esa parte. Y finalmente, pues si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación. Ya, como por ejemplo, el nombre, la fecha, el correo electrónico. Y en este modelo, por ejemplo, el correo electrónico nos servirá para realizar la difusión, la devolución de los resultados. A través del correo electrónico nos podemos devolver los resultados, o sea, informarles sobre los resultados finales de la investigación. La firma del participante, la firma del investigador o encargado de recoger la información. Bien. Entonces, así, más o menos estas son las partes que tiene que tener un protocolo de consentimiento informado para una encuesta. Acá también habrá consentimiento informado para entrevistas para especialistas, ¿no? Entonces, que cada uno de ellos tiene su particularidad. Por ejemplo, para especialista dice yo
doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo con mi identidad sea tratada, declarada. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que mi identidad sea tratada de manera declarada, es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre o confidencial. En la tesis no se hará referencia expresa de mi nombre, y la tesista utilizará un código de identificación solo. Obviamente, la mayoría de los casos, pues, la información es manejada de manera confidencial, salvo porque la persona sí quiera declarar sus datos personales. ¿Sí? Y bueno, ya finalmente las firmas, ¿no? De cada una de las personas y de los responsables, ¿no? También hay un procedimiento, como le digo, para entrevistas, para grupos focales, para consentimiento informado para uso de dispositivos electrónicos o máquinas. Y este de acá, el de asentimiento informado, lo vamos a mencionar, ¿ya? Porque miren, este formato de asentimiento informado nos dice términos sencillos, ya no hay tanto protocolo, aunque parece que esto va a ser desarrollado por niños y adolescentes con capacidad de comprender. Nos dice, hola, mi nombre es la persona tal, María Belén, y estoy haciendo mi tesis, ¿no? O sea, los datos del investigador. Como te comenté en nuestra sesión pasada, ¿no? Ahí tenemos que poner como ejemplo la explicación de propósito de la investigación, pues que puede haber sido pues de manera verbal, ¿no? O de repente de manera, pues, este, escrita, ¿no? Entonces tenemos que poner la modalidad como hemos hecho el comentario de la información. Entonces, en términos sencillos estamos presentándonos y diciéndole que como se mencionó en la anterior sesión o en la sesión pasada, la participación de cada uno es voluntaria y no afectará en nada tus notas, por ejemplo, ¿no? Si es un estudiante, están en la escuela secundaria de repente. A continuación te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar ayudarme, ¿no? Por ejemplo, que tu participación es totalmente voluntaria. Si en un momento ya no quieres seguir participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades de clase. La conversación que tendremos será de 40 minutos como máximo y no afectarán tus clases. En mi trabajo no usaré tu nombre, por lo que nadie conocerá tu identidad. En este caso, pues, de menores de edad, se debe proteger la identidad del participante sí o sí. Así él no diga, no, no, yo quiero que salga mi nombre. No, acá tenemos que, por ser menor de edad, proteger la identidad del participante, ¿ya? Tus padres, le mencionamos, ¿no? Tus padres ya han sido informados sobre investigación y están de acuerdo con que participes si tú también lo deseas. Acá, como les había mencionado, el protocolo del sentimiento informado puede ser la aceptación por parte de los menores de edad, pero tiene que ir acompañada necesariamente por la aceptación de los padres, ¿no? O sea, el consentimiento informado de los padres. Y se menciona eso. Y mencionamos también que al finalizar la investigación, si estás interesado, podrás participar de una reunión en tu colegio, donde mostraré las conclusiones principales de mi investigación. Acá la devolución tiene que considerar esa posibilidad y logística del investigador. Entonces acá en este asentimiento nos dice, te pide que marques con un aspa en siguiente enunciado según tu interés o no de participar en mi investigación. De estar interesado tienes que colocar también tu nombre en la línea de abajo y devolverme el documento en mis manos. Quiero participar en la investigación de María Belén. Si es el investigador, sí y no. Nombre y fecha. Así. Este es un modelo de protocolo de asentimiento informado, bastante sencillo. Como ustedes ven, pues obviamente estos son modelos, son ejemplos, ¿no? De cómo se emplean pues estos formatos, ¿no? Como les había mencionado, acá también podemos ver lista de verificación sobre la aplicación de los principios. Acá está el protocolo de asentimiento informado. Si yo, por ejemplo, quiero descargarlo en versión editable, Word, la anterior era una versión PDF, yo descargo el protocolo de asentimiento informado y miren, voy a tener la versión editable del protocolo de asentimiento informado, ¿no? Miren, dónde está, en Word, al completar esta información, ¿no? Al igual pues que nosotros, ¿no? Protocolo de consentimiento informado para entrevistas, protocolo para encuestas, protocolo de consentimiento informado para entrevistas simplificadas, protocolo para el grupo vocal, protocolo de consentimiento para uso de dispositivos, el comité de ética y estas, ¿no? Entonces, acá vamos a poder encontrar esta información sobre los modelos de protocolos y algunos ejemplos de cómo se realiza el consentimiento informado para determinada técnica de recolección de información, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a... Esto es lo que les quería enseñar. Ahí está también el RL. Bueno, en conclusión,
El consentimiento informado tiene que ser un proceso incluido dentro de todo trabajo de investigación, ¿no? Es un proceso, hemos entendido que como tal no es solamente la aceptación del paciente, no es un formato, ¿no? No es simplemente una firma, no es un contrato, sino es un proceso que tiene, es un proceso que implica muchas actividades, y todas tienen que estar articuladas y tienen que estar completas. Entonces, y tiene que estar incluido en todo trabajo de investigación. Es importante, porque justamente nos hace garantizar el respeto al principio de autonomía. Y por tanto, los estudios que prescindan de un consentimiento informado deberán ser debidamente justificados y aprobados por un comité de ética. En el caso, pues, hemos mencionado los estudios epidemiológicos que tienen importancia de salud pública, donde vamos a tratar con información de las personas, pero de manera observacional. Por tanto, pues, tienen que estar justificados, ¿no? Si que no tenga ese consentimiento informado de las personas y aprobado por el comité de ética. En este caso, como le mencionaba, y mencionaba también un compañero, el INS es muy estricto con respecto a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos sí, ellos sí van a tener un consentimiento informado, ¿no? En cambio, hay otras situaciones, como les había mencionado, como los estudios operacionales, donde no necesariamente vamos a tener un consentimiento informado de los participantes. Muy bien, vamos a terminar con el taller, bueno, es un taller donde vamos a ver un estudio de caso, ¿ya? Vamos a dar lectura a esto y vamos a generar discusiones sobre este caso, que es un caso sonado internacionalmente, donde vamos a tener de repente discrepancias incluso, ¿ya? Voy a dar lectura a este caso, o mejor pues bueno, sí, pues vamos a dar lectura mejor, ¿ya? Y después voy a dar pase pues a los comentarios. El estudio de caso dice lo siguiente, que el gobierno de Islandia ha pasado una ley decretando la creación de una base de datos nacional sobre salud. De la manera propuesta inicialmente, el proyecto de ley requería solamente la inclusión de registros médicos e historias familiares en la base de datos. La oposición al proyecto de ley aumentó cuando el gobierno decidió incorporar información genética. La organización islandica Manver, compuesta de científicos, doctores y ciudadanos interesados opuestos al proyecto de ley, declaró lo siguiente cuando el proyecto fue aprobado. La asociación cree que esta ley infringe los estándares médicos, científicos y comerciales aceptados. La razón dada por el Parlamento para justificar pues esta ley, ¿no? Y la inclusión de datos genéticos fue que esta información puede facilitar la identificación de caracteres genéticos y enfermedades hereditarias. Últimamente se podrían diseñar drogas, últimamente, ¿no? Drogas para atacar estas enfermedades en su raíz, o sea, en los genes. Entonces, esta situación se dio en Islandia, ya hace varios años atrás, donde justamente se estableció un proyecto de ley, donde el Parlamento decía pues que inicialmente solamente iba a recolectar registros médicos y historias clínicas, ¿no? Pero después incluyó incorporar información genética de los islandeses, ¿no? Islandia tiene una población un poco más de 300.000 personas, son una población pequeña, ¿no? Lo cual también saben muchos pues, estudiosos científicos genéticos que es una de las poblaciones mundiales que tiene una mayor pureza genética, o sea, en el sentido de que no ha tenido tantas mezclas raciales y por tanto la pureza genética de su población es bastante buena para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, este proyecto de ley incorporó esta información genética, ¿ya? Y bueno, pues hubieron algunas organizaciones como esta que se opusieron, ¿no? Porque decía que estaba infringiendo estándares médicos. Entonces, y el Parlamento pues intentó justificar esto porque decía que esa información puede facilitar pues la identificación de todos los caracteres genéticos y enfermedades hereditarias de toda la población islandesa, ¿no? Y incluso pues diseñar drogas para poder alterar genéticamente la evolución de muchas de esas enfermedades. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes de esta situación? Es que la base de datos fue creada por el gobierno, pero por el contrario, por el contrato, perdón, fue otorgado a una compañía biomédica, ¿no? Entonces, esta base de datos fue creada por el gobierno irlandés, pero se suscribió un contrato que le otorgó esa base de datos a una compañía biomédica. En diciembre del 98, después de un candente debate, el Parlamento de Islandia aprobó un proyecto de ley que permitía la creación de una base de datos centralizada conteniendo la información genealógica, genética y médica personal de todos los ciudadanos islándicos.
Seguidamente el Parlamento le otorgó un contrato exclusivo a la compañía biomédica Decode Genetics, dándole a esta empresa Decode acceso a los registros nacionales de salud. ¿Ya? Más o menos un año antes del proyecto de ley, Decode firmó un acuerdo con la gigantesca corporación farmacéutica suiza Hoffmann La Roche en anticipación de contrato, ¿no? Más o menos un año antes de que se firmara este proyecto de ley, pues se aprobara este proyecto de ley, esta empresa Decode firma un acuerdo con esta empresa farmacéutica Hoffmann La Roche, ¿no? Entonces Decode explicó que estaba investigando genes asociados con más de 30 enfermedades, 12 de las cuales estarían financiadas por Hoffmann La Roche. Entre ellas, por ejemplo, los ataques al corazón, ataques cardíacos, infartos cardíacos, enfisemas y enfermedades de Alzheimer, y entre otras. Y para investigar esas enfermedades, Decode comenzó a trabajar con el ADN donado voluntariamente por pequeños grupos de islandeses. Más tarde, la compañía lanza una campaña pública para atraer a muchos más donantes de ADN. Y el 1 de enero del año 2000, Decode anunció que casi había completado la producción del libro de los islandeses, el cual contiene una base de datos genealógicos extensa de todos los ciudadanos, pasados y presentes, y que estaba planeado publicarlo en Internet. Entonces, ¿por qué? Si supuestamente pues había una buena intención, un propósito correcto, ¿no? Un propósito de científico, ¿no? Había oposición a este proyecto. Es que la base de datos puede violar la privacidad personal, haciendo más fácil el acceso abusivo a información de salud. Y Decode mantiene que la información individual estaba cifrada, pero estos códigos podían ser descifrados. La mayoría de los expertos que habían examinado las medidas de privacidad adoptadas por este proyecto consideraban que la información individual en la base de datos es identificable, o sea que no se cuidaba la privacidad de la información individual de cada sujeto que había decidido participar. O sea que era fácilmente desencriptable pues, estos códigos que aseguraban la privacidad. Los ciudadanos de Islandia no pueden optar a excluir su historial médico de la base de datos. Ellos no podían hacer eso. Y el plan, pues, presumía la aprobación de los islandeses. Una persona podía solicitar su exclusión de la base de datos en cualquier momento, pero la información de este individuo, que ya había sido incorporada a la base de datos, no sería removida. O sea, a pesar de que los islandeses habían aprobado pues, participar, ¿no? Esa persona podía retirarse del estudio, de esta base de datos, ¿no? Pero la información ya quedaba ahí, no podía ser removida. Y esta persona se convertía entonces en un elemento de investigación sin su consentimiento. Además, esta ley no requería que se le informe a los islandeses qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo con sus datos personales. Claro, la ley inicialmente, acuérdense que solamente tenía una intención, que era pues ver pues el historial, los registros médicos, ¿no? Pero no el genoma. Entonces, existe la posibilidad de que los resultados del proyecto tengan efectos adversos, como por ejemplo la estereotipificación médica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que la esquizofrenia, ¿no? Es una enfermedad mental, una de las enfermedades que fueron investigadas a través del financiamiento de Hoffmann La Roche, ¿no? Podíamos descubrir de repente que un porcentaje significativo de esta población sufría de esquizofrenia. Y sería posible que las compañías de seguro asuman que cualquier persona en el mundo con ancestros de Islandia tenía una predisposición a la esquizofrenia. O sea, en otras palabras, pues podía, como se tenía una de las enfermedades que se tenía mayor conocimiento, se estaba evaluando desde el punto de vista del mapa genético, de los genes que determinan la aparición de esquizofrenia en esta población islandesa, pues eran y presentaban pues esquizofrenia en ellos, en su descendencia, pues podían ser asumidas por las compañías de seguro como que cualquier persona pues con este tipo de antecedentes o ancestros de Islandia podía tener esta predisposición, o se nos hacían cargo del mismo. Decode tenía un monopolio en la información médica y planeaba pues hacer ganancia de esto, ¿no? Entonces, al tener el monopolio sobre estos datos, porque eran datos nacionales de toda la población islandesa,
Debido a que tenía la única licencia, esta base de datos pertenecía pues al Sistema Nacional de Salud, manejada por el gobierno, pero Decode tenía pues, por este proyecto de ley y de contrato que firmaron los derechos de comercializar los datos hasta por 12 años. Y la legislación hasta le había asegurado a Decode que el acceso a los datos no le será dado a nadie, si esto puede dañar los intereses financieros de la compañía. Entonces había suscrito un contrato de Decode con el gobierno para tener un monopolio total sobre la información, sobre todos sus datos, ¿no? Y que lo cual iba, pues, tenían los derechos por 12 años. Entonces, Decode estaba planeando vender su información a organismos interesados, incluyendo, por ejemplo, compañías farmacéuticas y compañías de seguros. Por ejemplo, el arreglo que hace con Hoffman Roche sobre venderle, pues, la investigación de 2 enfermedades, efectivamente, y bloquea, pues, el estudio de estas enfermedades en Islandia a cualquier otro individuo o organización, ¿no? Entonces, las enfermedades que está investigando desde el punto de vista genético las cierra con Hoffman Roche para estas 2 enfermedades y con ninguna otra organización. A los islandeses se les había prometido pues, medicamentos gratis para tratar ciertas condiciones médicas. Sin embargo, el gesto viene con una condición. Decode y sus socios tenían que primero reconocer que los medicamentos fueran desarrollados como resultados de la base de datos. O sea, estos medicamentos que se le tiene que dar a estas personas que puedan presentar algún tipo de enfermedad o condición médica que altere su salud, pues iban a ser proporcionadas de manera gratuita siempre y cuando Decode termine, ¿no?, de hacer su investigación sobre los medicamentos como resultado del análisis de su base de datos. Entonces, el gobierno recalcó los beneficios a la economía nacional que podían provenir de esa asociación con la industria privada, a pesar de que Decode le paga solamente al gobierno una tarifa anual, y esta tarifa solamente le cubría los costos de la base de datos y su administración. Tanto Decode como el gobierno especularon que los empleos en el área de biotecnología en Islandia iban a aumentar debido a este proyecto, ¿no? Y ellos al final fallaron en añadir que en este mundo conectado y a través de Internet los científicos podían trabajar con los datos de cualquier parte del mundo. O sea, no era tan cierto de que iba a generar más información porque había muchas personas que podían trabajar a distancia y que no eran necesariamente islandeses. Desde que el proyecto comenzó, no se había visto ningún aumento en las investigaciones científicas o en planta física farmacéutica en Islandia. Sin embargo, existían varios puestos disponibles en Decode. La compañía Decode declaró la quiebra final en noviembre de 2010 y fue luego comprada por un fondo de inversión que es ahora propietario de toda la información en posesión de Decode. Entonces, este fue el caso de la empresa Decode en Islandia que firmó un contrato con el gobierno islandés para poder realizar esta investigación que inicialmente era solamente de registros médicos y de antecedentes personales de los islandeses y a la cual pues añadió el estudio del genoma, el material genético de los islandeses para poder estudiar algunas enfermedades, ¿no? Obviamente sin el consentimiento informado en ese momento. Entonces, esto fue un tema bastante sonado en el mundo, ¿no? Pues, los comités de ética, las organizaciones internacionales dedicadas a investigaciones se pronunciaron al respecto, ¿no? Por ejemplo, esta es una publicación que se hizo en esta web, ¿no? Donde, por ejemplo, calificaron Islandia el país donde descifraron el código genético de toda la población, donde pues menciona de que este equipo de científicos elaboraba pues el estudio genético más completo sobre la población de un país, y el trabajo podía servir para identificar y evitar riesgos de enfermedades hereditarias, ¿no?, que se promocionó muchísimo, ¿no?, en el mundo, ¿no?, como una investigación muy importante, ¿no?, al tener una población islandesa pequeña, muy óptima para poder hacer estos estudios de materiales genéticos, pues se promocionó de esa forma, ¿no? Entonces, y bueno, pues en el año 2018, ¿no? También Genética Médica News publica, dice, cuando el derecho a no saber choca con la responsabilidad de informar, ¿no? Entonces ahí habla pues de todas las personas que participaron en este estudio, ¿no? Por ejemplo, Ana como islandesa, que tenía 30 años, portadora de una variante genética que podía aumentar en gran medida su riesgo de desarrollar un cáncer de mama, ¿no? Y también tenía una hija de 5 años a la que podía haber transmitido esa mutación, pero no lo sabía, ¿no? Y quizás no lo sepa hasta que sea tarde. Entonces nos dice que podría averiguarla en cuestión de minutos, o al menos así le informa, de Decode Genetics, una empresa que realizó pues, hace unos años el genoma de más de un tercio de la población de adultos de Islandia, con el objetivo de estudiar los factores genéticos que intervienen en el desarrollo de enfermedades, pero no puede porque no está autorizada.
¿no? Entonces, pues esta persona es una persona hipotética, ¿no? Que podría ser real porque habían 2.400 personas portadoras de mutaciones patológicas en los genes BRCA, que son los genes que están relacionados al cáncer de mama, que Decode Genetics afirman que podría detectar con poco más que pulsar un par de botones. Entonces, se generó toda una polémica en relación a este caso, ¿no? Y yo, en relación a este caso, quisiera preguntarles, ustedes, ¿qué consideran desde el punto de vista del consentimiento informado, que hemos hablado durante toda esta clase, pues si estuvo bien o no estuvo bien el realizar el procedimiento, el consentimiento informado, y cómo se procedió a realizar el consentimiento informado y si fue justificable la forma en cómo se realizó el consentimiento informado a la población islandesa para este estudio en particular de Decode Genetics? A ver, por favor, levanten la mano los que quieren intervenir. Ramiro, doctor Ramiro, Bueno, Kobayashi. bueno, sí, sí, ¿cómo está? Sí, Dígame. le escuché muy atentamente su exposición. Qué interesante el caso, sí lo había escuchado, pero no tan a profundidad. Mira, también es un dilema, ¿no? Porque uno es importante saber qué condiciones genéticas existen en las personas en general, ¿no? Pero también está mal, todavía yo pienso que aún falta legislar sobre la información genética de las personas, porque yo pienso que dentro de poco, yo calculo unos 10, máximo 20 años, vamos a tener que hacer el genoma a las personas, así como tomar una muestra de sangre o una glucosa en el dedo, ¿no? Porque ya hay ese tipo de investigación en curso. Para saber de repente una mutación genética, como usted mencionaba, el BRCA, nosotros en oncología testeamos este gen. Algunos laboratorios nos sponsorean para que estos reciban un tratamiento específico en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, yo he hecho unos test acá en Cusco y tenemos, y el gen BRCA tiene algunas subvariantes, podríamos mencionar. Y, por ejemplo, las encontradas en Cusco, tengo dos pacientes que no encajan en ninguna parte del mundo. Por eso es importante la base genética, hablando desde el punto de vista científico, ¿no? De datos de las mutaciones genéticas, ¿no? Existe una compañía grande justo que es de la Roche, de Roche, ¿no? Es Foundation Medicine, es la base de datos de genética más grande del mundo y está incluida esa base que usted menciona, ¿no? Pero que esas mutaciones, por ejemplo, no se ha encontrado en todo el mundo y solo está en nuestra población esa mutación genética por BRCA. Es importante saber, sí, porque si, digamos, salía positivo, si es que ya había un antecedente de ese gen, podíamos utilizar un medicamento dirigido para ese tipo de mutación, como usted mencionaba anteriormente, ¿no? En el caso de cáncer, ¿no? Pero también está el caso de que cómo guardamos la confidencialidad para el futuro de esas personas, ¿no? Por ejemplo, de esa familia, de su hija, ¿no? En el futuro, uno incluso para casarse va a decir, ¿tienes la mutación BRCA? ¿No tienes la mutación BRCA? ¿No? O sea, esa información no puede ser incluso pública, ¿no? Ni incluso para estudios, deberían firmar un consentimiento para utilizar su material genético y tampoco ser divulgada, ¿no? O ser personal. Yo pienso que todavía falta mucho por regular ese tipo de información. Muy bien, doctor Ramiro. Efectivamente, ¿no? O sea, la moraleja de este caso es pues que estamos todavía en principios de conocer cómo van a desarrollarse todas esas investigaciones sobre el genoma humano, porque hay muchas controversias éticas, ¿no? En este caso de Islandia, que inicialmente tuvieron un objetivo, pues se incorporó al ver pues, que la población era muy buena para poder tomar la muestra de material genético, se hizo, no realizando pues un consentimiento informado previo, como sí lo estipula la Declaración Internacional de UNESCO sobre el tratamiento de material genético, ¿no? Que sí, evidentemente la persona tiene que saber previamente que va a ser sometido a una investigación, pero no ellos directamente, sino su material genético, que es parte del ser humano. Y además aún, pues contiene información de la constitución de la persona y también pues de las enfermedades que podría tener. Entonces, por así decirlo, los encargados, los investigadores, intentaron justificar la realización de esa investigación bajo el principio, bueno, bajo este lema famoso de que el fin justifica los medios, ¿no?
En ese sentido, al haber recolectado toda esa información sin haber tenido el consentimiento previo, después trataron de recolectar el consentimiento diferido, ¿no? Pues intentaron justificar indicando de que pues es una información que va a tener mucha trascendencia desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Pero muchas organizaciones internacionales se pronunciaron al respecto y prohibieron pues de que esta información sea pues analizada por esta empresa que había adquirido en un momento pues los derechos de confidencialidad de la información en Islandia. Entonces, pues entran en un dilema. Si bien es cierto, pues puede ser muy beneficioso, pero se estaría vulnerando pues el consentimiento informado previo que tenía que realizarse a las personas y también pues la confidencialidad de la información, ¿no? Porque, como bien menciona el doctor Ramiro, pues hay mucha información genética que nos permitiría de repente en el futuro ver que cada persona al nacer ya tiene pues un gen predispuesto a desarrollar una enfermedad determinada, ¿no? Y además pues de repente estos avances tecnológicos podrían determinar algunas drogas que hagan que el material genético para desarrollar una enfermedad sea modificado. Entonces, pues hay muchos dilemas éticos que van a surgir a raíz de esto, por eso que ya hay declaraciones internacionales sobre estos casos, y este caso en particular fue un caso muy sonado a nivel internacional sobre la población de Islandia, ¿no? Donde se hicieron, pues, donde ahorita actualmente esta empresa tiene, ¿no? Información genómica de casi toda la población islandesa, ¿no? Y con hallazgos muy importantes, pero lamentablemente, pues, no fueron autorizados por los organismos internacionales por haber vulnerado pues, muchos principios éticos de la investigación, ¿no? Entre ellos el consentimiento informado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario al respecto? Doctora Stubilka. Sí, adelante, Ronnie. Ronnie, ¿no? Sí, así es. Sí, Ronnie, a ver. Bueno, dada lo que hemos trabajado hoy día sobre el consentimiento informado, podemos entender que hay mucha información que hay que seguir aprendiendo, ¿no? O sea, dudo que en esta clase hayamos tenido todos los conceptos, pero gracias por la aproximación que nos ha dado. De hecho, estábamos comentando con algunas personas, ¿no? Esto nos debe llevar a una reflexión, no solo en el aspecto de la investigación, porque cualquier atención de salud podría terminar en una investigación y entonces el consentimiento informado a veces lo tomamos como un requisito, ¿no? Como, bueno, ya que lo haga el interno, alguien que lo haga y que lo llene como sea, y porque esté en la historia. Sin embargo, no se le brinda la trascendencia real que esto implica, tanto en la atención del paciente como para poder ser usado adelante en una investigación. Igual sucede en los cursos de investigación en las universidades, ¿no? O sea, se hace todo menos ética, ¿no? Entonces, gracias por los ejercicios, por el tema de hoy día, y que nos quede la reflexión de que como compañeros de trabajo debemos cuidar del consentimiento informado, de los derechos del paciente, de la beneficencia, de la justicia, de todo lo que tenemos que considerar para realizar nuestra atención de salud, de tal manera que esta derive en una buena atención de salud, en una calidad adecuada y tal vez en el futuro en menos quejas que a veces nos llegan a las oficinas de atención al asegurado también. Gracias, doctor. Muy bien, Ronnie. Muchas gracias por tu reflexión final. Comparto totalmente pues, tu comentario de importancia del consentimiento informado no solamente para la investigación, sino también para nuestro quehacer como profesionales de la salud, donde justamente pues, uno de los pilares fundamentales es la comunicación, la adecuada comunicación que debe existir, que tiene que trasladar toda la información necesaria de la investigación hacia las personas a las cuales vamos a realizar algún tipo de intervención, pero no solamente eso, no solamente la información, sino también la responsabilidad, como dice Ronnie, de las personas que firman el consentimiento informado, ¿no? Porque muchas veces, sí, a veces delegamos por el tema del tiempo, a veces por el tema del facilismo que tenemos, ¿no? A veces no, estamos con una vida agitada, justificamos de que no tenemos tiempo, ¿no? Y muchas veces delegamos esta responsabilidad del consentimiento informado a otra persona que quizás no tiene la expertise o las competencias para poder llevar a cabo un procedimiento que es necesario, ¿no? Que, como he dicho, un procedimiento necesario para la investigación, ¿no?
Y bueno, pues lamentablemente pues suceden pues muchos casos en los cuales no se recoge el consentimiento informado de manera adecuada, en muchos casos solamente se le entrega la hoja y se le pide al interno de medicina o al estudiante de medicina por ahí que está rotando, por hazle llenar al paciente esta hoja, ¿no? Y el paciente, pues muchas veces también por desconocimiento de lo que son los derechos como paciente, firman simplemente la hoja y después hay problemas, ¿no? Porque efectivamente la persona quizás argumenta posteriormente que no ha sido informada adecuadamente, ¿no? Y también problemas también con las personas que son responsables del consentimiento informado, en este caso los personal de salud o los investigadores en una investigación, ¿no? Entonces, esto nos tiene que reflexionar, nos lleva a reflexionar de que el consentimiento informado pues es un procedimiento muy importante, ¿no? Donde justamente aplicamos el respeto a uno de los principios bioéticos, no solamente en la investigación, sino en la interacción que tenemos como un médico-paciente, como profesional de la salud-paciente. Muy bien, entonces, bueno, hemos tratado de cumplir con esto, la parte teórica, un poco de la parte conceptual, legal. Como les mencionaba, este documento que estoy adjuntándoles, el material de lectura aspectos éticos legal, lo pueden descargar también del internet, ¿no? Es difícil encontrarlo, pero este material de lectura, que es este documento de aspectos éticos, legales y metodológicos del ensayo clínico para su uso por el Comité de Ética, que fue publicado por el INES en 2010, lo tiene ahí en sus adjuntos y nos va a indicar pues cómo debemos hacer nosotros la evaluación como miembros del Comité de Ética cuando recibamos un protocolo de investigación, ¿no? Ahí la parte de terminología, ¿no? Y después ya empezaría pues a valorarse los aspectos metodológicos, los aspectos legales, los principios éticos, ¿no? Y la guía, nuestra famosa guía donde vamos a poder evaluar lo que está contenido respecto a aspectos metodológicos, respecto a información para los pacientes, y la hoja de consentimiento informado y principios éticos, hablando de los aspectos legales del protocolo de investigación. Entonces es un libro, pues, o una guía que ayuda pues, a los comités de investigación para evaluar estos ensayos clínicos. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Sabemos que es una hora bastante complicada, 7 de la mañana, 10 de la mañana, es una hora que recién nos despertamos, un domingo, que seguramente estamos, pues, queremos estar con nuestras familias, pero pues yo les agradezco muchísimo la atención prestada, el interés que ustedes tienen pues en seguir capacitándose, y pues conmigo hasta este tema, creo, en el diplomado, en este curso de capacitación, y esperemos pues que tanto el material que le estamos ofreciendo y además las explicaciones puedan haber un poco aclarado o recordado alguna información que alguna vez recibimos como profesionales de la salud. Muchas gracias por su atención y conmigo hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor Juan Astubilga. Entonces, continuamos con las conferencias el próximo domingo. Buenos días y muchas gracias a todos. Cualquier consulta ya saben, estamos en el grupo de WhatsApp. Se les ha enviado ya el material y las clases del expositor a sus correos. Al que no le haya llegado, por favor, me escribe al WhatsApp. Muchas gracias y buen domingo. Gracias.